Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti con corazones rebosantes de gratitud, reconociendo la nueva vida que nos concedes a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque por su sacrificio y resurrección nos das la oportunidad de renacer, de dejar atrás el peso del pecado y de disfrutar de tu gracia transformadora. Te alabamos, Señor, porque cada día es una invitación a vivir conforme a tu verdad y a experimentar la libertad que solo se encuentra en Cristo. Haz que nuestros corazones permanezcan agradecidos y que nuestros pasos reflejen la plenitud y el gozo que provienen de ti. Danos la fuerza para compartir con otros este regalo inestimable y para caminar con humildad, sabiendo que todo lo que somos se debe a tu misericordia infinita, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy, que es 9 de marzo, vamos a leer Números 11:24 al 13:13, Marcos 14:22 al 52, Salmos 52 y Proverbios 11, versículos 1 al 3. Números 11:24 al 13:33. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y los dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos, 90 centímetros de espesor, sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos, recogió 10 montones, hómeres 2 toneladas. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hataava el pueblo salió para Haserot y permaneció en Haserot. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante de Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tierra, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa.
Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo: Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés: Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo hizo de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Entonces el Señor habló a Moisés: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas, y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Partí, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de los hijos de José y de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: Suban allá, al Neguev. Después suban a la región montañosa. Vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril. Ahí hay árboles o no. Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoab en Lebo-Amat, y subieron por el Neguev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó Valle de Escol por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: Fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Neguev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura.
Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Marcos 14, 22 al 52. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, pero escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por 3ª vez y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Salmo 52. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afligida navaja o artífice de engaño. ¿Amas el mal más que el bien? La mentira más que decir lo que es justo. Selah. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Proverbios 11, versículos 1 al 3. La balanza falsa es abominación al Señor,
pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.